Usted y yo somos piedras vivas que coordinadamente edificados, dice el apóstol Pedro, somos el edificio de Dios. Somos el edificio de Dios. Entonces un edificio no se construye con un bloque, ¿verdad? Aquí está el experto en construcción, Paul. Necesitamos muchas piezas, muchas partes que conforman la edificación. Y así de esa manera, el cuerpo del Señor se edifica. Necesitamos los unos de los otros. Y cuando digo necesitamos, no solamente necesitamos de esas funciones que son claramente visibles, necesitamos de la palabra que es expuesta por medio desde la plataforma, necesitamos de la adoración que los líderes de adoración nos conducen, necesitamos pero también de los dones, necesitamos de los dones de uno y otro que conformamos el cuerpo del Señor. Necesitamos esos dones. ¿Sabía usted que en los hermanos que le rodean, en las personas que le rodean, hay dones que Dios ha puesto y que usted los necesita y que yo los necesito? Eso es importante entenderlo. La iglesia no la conforma una persona ni dos. La iglesia es el conglomerado del cuerpo de Cristo donde Dios puso diferentes regalos y dones. Si usted viene a la iglesia y no comparte con otros hermanos, se está perdiendo gran parte de la vida de la iglesia. Porque hay una gracia de Dios que fluye por medio del cuerpo. Hay una gracia, es el poder de Dios. Hay un poder de Dios que solamente fluye por medio del cuerpo y no de otra manera. Así como hay una gracia de Dios que fluye por medio de la palabra expuesta, así como hay una gracia de Dios que fluye por medio de la adoración, hay una gracia que fluye por medio de la relación y la armonía del cuerpo. Entonces, es importante entender eso. El cuerpo tiene dones y yo necesito esos dones. El cuerpo tiene diferentes imparticiones que el Espíritu Santo ha puesto y que necesitamos. Se lo digo honestamente. No se lo digo con ningún afán de quedar bien o sonar bonito. Yo necesito del don de Dios en usted. Yo necesito del regalo de Dios en usted. Gloria a Dios, porque estamos descubriendo esos dones. Nadie, a Dios todos ha repartido. Diversidad de dones, dice su palabra. Romanos 12 habla de una diversidad de dones. Y esa diversidad de dones la tenemos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo hace su iglesia. Y a nosotros se nos llama el cuerpo de Cristo. A propósito, feliz cumpleaños para Marcelito. Está cumpliendo años. Tremendo varón de Dios. Amén. Te bendecimos, Marcelo. Te bendecimos, Marcelito. Damos gracias a Dios por el don de Dios en ti. Hay un corazón que el Señor ha puesto, un corazón único. Y el cuerpo necesita ese don. La iglesia necesita ese don. Y necesitamos ese don unos de otros. Nos necesitamos. Por eso la iglesia es poderosa. Esa fue la iglesia que decíamos el día domingo, trastornó el mundo. Hechos 17:6. ¿Sabe cuál es uno de los nombres con los que se le conocía a la iglesia del primer siglo? Los que trastornan el mundo. O sea, ellos no eran una iglesita que pasaba desapercibida. Ellos eran conocidos como los que trastornaban el mundo. En inglés me encanta el término, los que ponen el mundo patas arriba. ¿Sí? Y no es que venimos a crear caos ni desorden. ¿Por qué lo ponemos el mundo patas arriba? Porque venimos a contrarrestar un sistema de oscuridad con lo que es totalmente opuesto, la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Amén. Y ese es el papel que tenemos como iglesia del Señor. Amén. Diversidad de dones. Y aquí yo puedo ver, hablemos que unos 40, 50 receptores de esa diversidad de dones. Todos tenemos esos dones. Recibimos diferentes dones. Yo tengo un don que usted no tiene y usted tiene un don que yo no tengo. Y necesitamos esa vida del cuerpo. Amén. Una iglesia, de hecho, necesita siempre, obviamente, hay una cabeza pastoral, pero esa cabeza pastoral necesita rodearse de hombres de carácter, de hombres ancianos de carácter, porque es imposible que un pastor pueda dirigir una iglesia. Y esos hombres ancianos tienen una función delegada por Dios. Dios da la visión siempre a un hombre,
Pero ese grupo de ancianos lo que hace es confirmar esa visión. Y se necesitan obreros en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esos obreros ejecutan la visión de Dios. Entonces, todos necesitamos los unos de los otros. Y mi oración es, Señor, levanta a hombres y mujeres que tienen conciencia, uno, de su unidad con Cristo, de su unión con Cristo, y levanta a hombres y mujeres que entonces, como resultado, empiezan a operar en esos dones. Amén. Porque ese es el papel de la iglesia. La visión que el Señor ha dado a la iglesia es una visión, como ustedes vienen conociendo, es una visión de familia, es una visión de fortalecer desde la familia, pero el efecto no se queda en un grupo pequeño. Sabemos, y aunque nosotros no buscamos directamente crecer, el crecimiento vendrá. Amén. Y tenemos que prepararnos para eso. Entonces, cuando nosotros nos fortalecemos en la unidad del cuerpo, la iglesia primitiva nunca buscó el crecer. El crecer siempre fue un resultado. La iglesia primitiva se enfocó en una sola cosa. Se enfocó en hacer al Señor su centro, en tener conciencia de la unión con Cristo, el Espíritu Santo en ellos, y el resultado es que ellos fueron poderosos. Ellos no buscaron crecer. El crecimiento los alcanzó a ellos por causa de enfocarse en la unión con Cristo y por causa de enfocarse en que somos un cuerpo y vamos a ser diligentes en guardar la unidad. Amén. Es difícil, es un desafío mantener la unidad. En las fuerzas humanas es difícil mantener la unidad del cuerpo. Y es por eso que muchas iglesias terminan rompiéndose, dividiéndose, gente peleándose y tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque perdieron de vista el enfoque. Dice el apóstol Pablo, de ahora en adelante yo rehúso mirar y considerar a los demás según la carne. Yo rehúso conocerlos según la carne. Si antes lo conocimos según la carne, de ahora en adelante ya no, y conocemos según el Espíritu. Eso que le estoy mencionando, que está en el libro de 2 de Corintios 5, eso es una clave poderosa para la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no significa que no vamos a tener errores. No significa que entre nosotros puedan haber en algún momento desacuerdos. Pero cuando yo he rehusado mirar a Anita desde la perspectiva natural y la miro a Anita como Cristo la ve, entonces esa visión de ver a Cristo en ella me hace pasar por alto todos sus errores y todas las imperfecciones que ella pueda tener. Y eso hace fuerte nuestras relaciones. Eso hace fuerte nuestra unión. ¿Por qué razón muchas veces terminan habiendo rompimientos, distanciamientos y tantas cosas? ¿Por qué? Porque vemos según lo natural. Y Dios no nos llamó a nosotros a medir según lo natural. Yo tengo que ver a mi hermano en Cristo. Y tenemos que evaluarnos según Cristo. Yo doy gracias a Dios por las amistades que tengo de años, amistades bien cercanas, íntimas. Una decisión hubo hace mucho tiempo, dejar de ver según la carne y ver como Cristo ve. Amén. Porque cuando nos vemos según nuestros errores, ya me caíste mal. ¿Sí? ¿Sí? Somos imperfectos. Y ustedes más que nadie ya deben tener una lista larga de todos los errores e imperfecciones del Pastor Diego. Porque somos imperfectos. Pero mi oración es que ustedes me puedan ver en Cristo. Amén. Amén. Y que podamos vernos mutuamente en Cristo. Amén. Y honrarnos. Hace 2 domingos hablamos del poder de la honra. ¿Cuánto poder hay en la honra? Y cuando nos honramos, viéndonos como Cristo nos ve, wow, la honra ensancha el corazón para que se vean los milagros, los prodigios, las señales de Dios. Eso es poderoso. Amén. Jesús no pudo hacer milagros donde no fue honrado. Nos dijeron, yo lo conozco, este es mi pana, pues yo lo vi crecer cuando era un niño. Y él ahora, ¿qué? ¿El que hace milagros? No pudo hacer milagros Jesús allí. Sí, Jesús había crecido con ellos. Sí, ellos probablemente fueron compañeros de la infancia de Jesús. Sí, conocían a sus padres, conocían a su madre, conocían a sus hermanos. Pero ellos debían darle el valor a Jesús. Que Jesús no era común. Pues yo quiero decirte algo. El Espíritu Santo que Dios puso en ti te hace diferente. Amén.
Gracias, Señor. Tú no eres común, por lo tanto, yo no puedo tratarte común. El Espíritu Santo que Dios puso en nosotros es el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu me lleva a tratarte con honra, aún al vaso más pequeño, aún al vaso más insignificante. Cuando este principio de honra se establece en las casas, esas casas van hacia el éxito. Esos hogares van hacia el éxito. Y en la casa es todavía más desafiante porque conocemos las imperfecciones de los que viven con nosotros. Conocemos todo. Conocemos hasta la última costura. ¿Verdad que sí? Sabemos de qué pata conjea ese hijo, ese padre, esa madre. Pero aún así, rehúso verte naturalmente y te veo como Cristo. Veo el Espíritu de Dios en ti. Esas familias se preparan para algo poderoso. Por eso es una de las cosas que más debemos proteger. Y está en la ley, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Lo puso Dios, la honra dentro de la familia. Porque Dios sabe que nos va a ir bien, que vamos a ser bendecidos, exitosos, cuando nosotros guardamos el principio de la honra. Y es el primer mandamiento, dice, con promesa. Amén. Entonces, cuando nos honramos dentro de las paredes del hogar, vamos a trasladar esa honra dentro de la iglesia. Cuando nos sabemos honrar en casa, vamos a trasladar ese mismo espíritu de honra a la iglesia. ¿Por qué es el primer mandamiento con promesa, la honra? Porque jóvenes, niños que no fueron entrenados a honrar en sus casas, no van a poder honrar mañana o pasado en otros círculos y en otros ámbitos. ¿Qué es lo peor? No van a poder honrar a Dios y a su palabra. Cuando enseñamos la honra como un principio en la casa, cuando nos honramos entre hermanos, cuando nos honramos entre padres e hijos, entonces yo me estoy preparando para mañana honrar a Dios. Dios va a venir a hablarme en su palabra y yo voy a rendirme a su palabra. ¿Por qué? Porque la honra preparó mi corazón para escuchar la voz de Dios. Eso es maravilloso. Eso es poderosísimo. Amén. Salmo 18. Este salmo tiene 50 versículos. Quiere decir que nos vamos a ir de aquí. Mañana a las 5 de la mañana es la hora de la salida. Amén. Sí, yo estaba, cuando preparaba ese salmo, yo decía, bueno, Señor, al inicio estaba como apenado, digo, Señor, no vamos a poder cubrir el salmo. Pero, aunque no vamos a cubrir el salmo, quiero mostrarle de qué se trata ese salmo con los primeros versículos. Y le dejo la tarea a usted para que diligentemente en su casa usted pueda entender a la luz de lo que vamos a explicar de qué se trata este Salmo 18. Salmo 18. Amén. Este es un salmo que también se encuentra en Primera de Samuel 22. Anótelo, por favor. Primera de Samuel 22. Perdón, gracias, Juan Pablo. Segunda de Samuel 22. Sí. Segunda de Samuel 22. Del 2 al 51. Los 50 versículos del Salmo 18 están en Segunda de Samuel 22, del 2 al 51. Amén. Este mismo salmo. Este salmo de aquí, vamos a leer el título de este salmo. Dice, para el director del coro, Salmo de David. Otra versión dice, para el músico principal, Salmo de David, siervo del Señor. Paréntesis, este es el salmo con uno de los títulos más largos. Generalmente vemos los títulos en pocas palabras, pero este Salmo 18 hace honor a su longitud. Hasta su título es largo. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. El día que David fue librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Qué interesante la lealtad del corazón de David. Saúl odiaba a David. Llegó a odiar a David. Saúl quería matar a David y David no lo considera un enemigo. Dice, el día que el Señor lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl.
¿Qué lealtad en el corazón? Este salmo lo escribe David ya en sus días ancianos. Una cosa importante sobre este salmo es que este salmo no hace referencia a una ocasión, no fue escrito por una ocasión. Este salmo es el resumen de lo que David llama el tierno amor del Señor. El tierno amor del Señor. Salmo 18, ¿qué es el Salmo 18? Es el testimonio que David tiene acerca de la ternura del Señor. Cuán tierno ha sido Dios. Esa es la clave de ese salmo. Si usted no tiene esta clave presente, usted no va a poder entender el Salmo 18. ¿Y por qué? Vamos a leerlo en el versículo 1. Como hemos dicho, los primeros versículos son la clave para entender un salmo. Y dijo, versículo 1, yo te amo. Yo te amo. Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Estos 3 versículos van a ser el centro de nuestro estudio en esa hora. ¿Cómo empieza este salmo? David es anciano. David ha visto cómo Dios, usted lee 2 Samuel 21, y son las últimas batallas de David. David conquistando. Mire, déjeme decirle algo. Usted tiene que leer la historia de David, 1 Samuel y 2 Samuel. David, en los tiempos de David, el reino llegó a obtener un esplendor, una gloria tal, única. David conquistó territorios. Hoy en día nosotros vemos el mapa de Israel, es más pequeño que la provincia del Guayas, más o menos el tamaño de la provincia del Guayas. Es un territorio pequeñísimo para hablar de una nación. Pero en los tiempos de David, usted debe ver un mapa bíblico, en los tiempos de David, el territorio de Israel era enorme, vasto, porque David conquistó, Dios sometió a sus enemigos de una manera tremenda, a tal punto que, como este salmo testifica, dice, gente que no conocía se hicieron mis siervos. Las naciones se rendían a David porque el Dios estaba con David, el poder de Dios estaba con David. Naciones voluntariamente se sometían para pagar tributo a David. El reino se extendió de una manera vasta. Un muchacho tomado del redil, un simple pastor de ovejas, exaltado a ese nivel, a esa magnitud, no por su fuerza, no por sus méritos, porque fue un corazón que aprendió a hacer a Dios felicidad. Entonces David hace una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás, y mira de dónde él fue tomado, y mira dónde Dios lo ha traído en esta instancia de 2 Samuel 22, que es en el contexto en el cual este salmo se compone. Y David ve hacia atrás y dice, yo era un don nadie. Es más, de entre mi casa, ni en mi casa era considerado. Ni en mi casa tenía importancia. Y ahora he visto la mano poderosa de Dios peleando a mi favor, conquistando, haciéndome vencedor. Y toda esta gloria de este reino, ¿qué es lo que David acerta a decir? Yo te amo, Señor, fortaleza mía. La palabra amor, la palabra amo es la palabra rakham. Rakham, interesante palabra, es una palabra hebrea, rakham. Rakham, vamos a decir primero, antes de dar el significado profundo, quiero decirle el significado literal de esta palabra. Rakham significa mimar, acariciar, querer, amar, compadecer, ser clemente, tener compasión, misericordia, piedad.
La palabra rakham es la palabra que en el Antiguo Testamento generalmente se traduce como compasión. Hay algunos pasajes que quiero mencionarle. Isaías 30:18 dice: por tanto el Señor espera para tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión. Rakham. Algo interesante esta palabra es que rakham, yo busqué todas las veces que se repetía en la Biblia esta palabra rakham, y en todas las aplicaciones de esta palabra generalmente se aplica a Dios teniendo compasión de su pueblo, Dios amando a su pueblo. Y solamente en este Salmo 18 es la única vez que una persona toma esa palabra para expresársela a alguien más. En este caso, David hacia el Señor. Siempre rakham es el amor compasivo, es el amor con compasión, el amor misericordioso, es la piedad de Dios hacia su pueblo, hacia su pueblo. Mira, Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como tú? Este Dios no persistirá en su ira para siempre, aleluya, porque se complace en la misericordia, volverá a compadecerse, rakham, de nosotros, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dios diciendo: yo me compadezco de mi pueblo, y aun cuando pueda estar airado con mi pueblo, yo me compadeceré de mi pueblo. Ese es el rakham de Dios, el amor compasivo del Señor. Zacarías 10:6 también lo puede encontrar, la misma palabra. Dios se ha compadecido de su pueblo. Amén. Ahora, pero yo quiero llevarle a Deuteronomio 4:31. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 4:31. Aquí Dios se presenta con ese nombre. Ese es uno de los nombres de Dios. Pues el Señor, tu Dios, es Dios compasivo. ¿Cuál es la palabra? Rakhum. Rakhum. El Señor, tu Dios, es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. No sé cuántos estamos alcanzando a ver esto, pero yo sé que dentro de unos instantes a todos les va a quedar muy clara esta película. Y cuando ustedes vuelvan a leer estos versículos, ustedes los van a ver con otro entendimiento, con otra óptica. Que hay un significado tremendo detrás de esta palabra. Encontrada en cualquier lugar, esta palabra usualmente expresa el amor compasivo, póngale atención, del fuerte para el débil. El amor compasivo que siente el que es fuerte hacia uno que es débil. En hebreo, ¿qué es lo que significa esta palabra? Lo podemos parafrasear de esta manera: te amaré cariñosa y enteramente desde el fondo de mi corazón. Te amaré cariñosamente, enteramente, desde el fondo de mi corazón. No es cualquier amor, no es un te quiero, ¿ya? Es un te amo profundo, que conlleva, incluso la palabra en hebreo conlleva fuerza, impulso. En ninguna otra parte de la Escritura es empleada o traducida como amor. Generalmente compasión, compasión, compasión. Toda la vida de David, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces David en este salmo? Toda su vida ha sido un testimonio del rakham del Dios Rakhum. Toda su vida ha sido un testimonio del amor compasivo del Dios que es compasivo por excelencia. David ha experimentado el amor tierno, dulce, fuerte de Dios. Y David no podría amar de esta manera. David no podría decirle al Señor: te amo, Señor, a no ser porque él mismo ha experimentado este amor de parte de Dios. ¿Por qué David puede decir en este único pasaje de la Escritura donde se utiliza esta palabra de un humano hacia Dios? ¿Por qué?
porque David ha recibido esa clase de amor, y de esa clase de amor es que él entrega de regreso al Señor. Nadie puede dar, nadie tiene amor para dar a Dios. El amor que nosotros le regresamos a Dios es el amor que Él depositó en nosotros. El amor nuestro es frágil, es más, no le llega ni a los tobillos a Rakham. Solamente Dios ama con un amor así. Y cuando tú eres testigo de ese cuidado, de ese amor, de esa ternura, de esa compasión, entonces tú devuelves ese amor al Señor. Tú entregas ese amor al Señor. Hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de nosotros respondemos al Rakham de Dios. Amén. Y decimos, Señor, te amo, Rakham, con el mismo amor que tú me amaste a mí. Recuerden, nosotros no tenemos amor. Amamos a Dios con el amor con que Él nos ha amado a nosotros. Amén. Ese amor nosotros lo traemos a Él y le damos a Él. ¿Cuál es el secreto para poder ser canales de amor? Recibir ese amor del Señor. Tener conciencia del amor del Señor. Les recomiendo, por favor, escuchen el mensaje que predicó el día domingo Pastor Joel. Maravilloso entendimiento acerca de las dimensiones del amor de Dios. Yo tengo que hacer canales, yo tengo que hacer disciplinas en conocer cada día el amor del Señor. Y yo tengo que tener conciencia de su amor, de su amor, de su amor, de su gracia. Yo no puedo levantarme un día y enfrentar ese día sin conciencia de su Rakham, de su amor compasivo. Ese amor compasivo, la evidencia más grande es Cristo Jesús. En su amor compasivo, Dios entregó a Cristo para que Él sea el que borrara nuestras iniquidades. Porque Él es Dios compasivo. Él es Dios Rakham. Entonces, todos los versículos de este salmo, usted va a leer, usted va a encontrarse en este salmo una especie de la descripción de una guerra. Vamos a leer unos pocos versículos. Versículo 4. Los lazos de la muerte me cercaron. Los torrentes de la destrucción, de la iniquidad, me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. ¡Wow! ¡Qué panorama! David está consciente de que él estuvo en lugares, en momentos de su vida, donde su vida pendía de un hilo. Él vio la muerte cara a cara. David experimentó la muerte. Uno de ellos fue Saúl. Saúl aquí, así, a esta distancia aproximadamente, una lanza le lanza Saúl a David varias veces. David vio la muerte así de cerca. David experimentó el Seol de así de cerca. Amenazas, enemigos. Eso es lo que David está escribiendo aquí. Las redes de la muerte surgieron ante mí. Verso 6. En mi angustia invoqué al Señor. ¿Qué es lo que hace el Rakham en nosotros? El amor de Dios te lleva a creer que aún en el momento más difícil, en el momento de mayor dolor y angustia, su amor está ahí, listo para responder cuando tú le clames, cuando tú invoques su nombre. El amor compasivo, tierno de nuestro Señor te lleva a creer que aun cuando estás en una situación que tú no entiendes, Señor, gracias, porque tu amor compasivo, sé que tú me vas a responder. Que tú estás conmigo, Señor, porque he sido testigo de eso, dice David, toda mi vida. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Verso 7, Dios no se hace esperar. David nos dice, fui rodeado por la muerte. Estuve face to face con la muerte. Él vio la muerte así de cerca, muchas veces. Pero en esos momentos él invocó al Señor. Y versículo 7, no se hace esperar el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios compasivo. Antes de pasar al versículo 7, para poder entender el versículo 7, Rakham es la palabra raíz que origina otra palabra, la palabra Rekhem, que es la palabra
vientre. Vientre. Usada en la Biblia para expresar el término dar hijos, matriz, primer nacido, seno materno, vientre. ¿Qué es Rakham? Rakham es el amor de una madre por el hijo que está cargando en su vientre. Quiero explicar algunas cosas importantes de esto. El Rakham de Dios, la misericordia, el amor compasivo de Dios es como un útero. Regem. Cuando se está formando una nueva vida, la única protección real de esa nueva vida que se está gestando, pequeñita, pero que ya es una vida, es la única protección es el útero de su madre. Cada uno de nosotros llevamos en el útero alrededor de 9 meses. ¿Qué es el útero? El útero es un lugar de crianza, ternura y desarrollo del cuerpo físico, en preparación para existir y vivir dentro del medio ambiente de la tierra. Cada uno necesita eso. O nunca hubiéramos nacido la primera vez. Y por eso Jesús en Juan capítulo 3 le dice a un hombre importante, al parecer un rabino llamado Nicodemo, Jesús le dice: Nicodemo, ¿tú quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice: a ver, Señor, ¿significa que yo tengo que meterme de nuevo en el régimen de mi madre? El útero, ¿cuál es el útero de Dios? La obra que Cristo llevó a cabo. La obra terminada de Jesús es el lugar donde nosotros somos guardados, protegidos, cuidados tiernamente por el Señor. Amén, gracias, Señor. De manera similar, como funciona en lo físico, el útero de la mañana también puede representar un nuevo día, un nuevo comienzo. El día tiene un nuevo nacimiento en el que sus misericordias, dice, son nuevas cada mañana. Es decir, cada mañana es el régimen de Dios porque hay una nueva misericordia de Dios. Es el régimen del Señor. Entonces, ¿qué significa esta palabra régimen? Es el útero en el que podemos entrar, el lugar escondido de su tierna misericordia. Este es el lugar secreto del Altísimo y este es el lugar secreto donde David ha permanecido y donde David ha aprendido a morar. El régimen de Dios es viviendo, morando de ese lugar, dentro de ese vientre de misericordia y amor que crecemos. Es en ese lugar, en el régimen de Dios, donde somos formados como niños y vamos creciendo, madurando a la estatura del varón perfecto. Jeremías 1:5 dice, Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el régimen, en el vientre te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Dónde Dios llevó a cabo su propósito eterno para Jeremías? ¿A dónde tenía que regresar siempre Jeremías cuando venían estas ideas de renunciar a ese ministerio difícil que le tocaba, de confrontar el pecado de Judá? ¿A dónde tenía que regresar Jeremías siempre? A Jeremías 1:5. Jeremías, tú estás respondiendo al llamado que yo te hice. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí por profeta. En otras palabras, Jeremías tenía que regresar ¿a dónde? Al régimen de Dios. En el corazón de Dios. Yo quiero decirle algo. Usted y yo no habíamos nacido. Tú no habías nacido. Y tú ya existías en el régimen de Dios.
No habíamos nacido y nosotros ya fuimos amados por el Señor. Antes que fuésemos formados en el vientre físico, nosotros ya existíamos en el corazón de Dios. Y Él nos amó antes de la fundación del mundo. Cuando tú echas raíces en eso, y tú tienes que enfrentar a circunstancias, tantas cosas en esta vida, y tú regresas, gracias Padre, porque me amaste antes de ser concebido en el vientre de mi madre. Soy un caso de tu amor, por lo tanto, tú me das la victoria. Tú me haces vencedor. Voy a enfrentar esta decisión, tengo que tomar esta decisión. Señor, gracias, porque antes que tú me formases en el vientre, tú ya me conociste, Señor. Soy un caso de tu amor compasivo. Es una observación interesante que durante momentos de gran estrés, allí en ese vientre de misericordia es que nosotros somos guardados y protegidos. ¿Cómo protege una madre al hijo que lleva en su vientre? Dime tú, es el lugar más seguro en el que el niño puede estar. ¿Sí? Y la mamá puede estar haciendo muchas cosas normales, pero el bebé está protegido. El bebé está seguro. No hay lugar más seguro para nosotros que el régimen de Dios. El amor compasivo, el amor tierno de nuestro Señor. Así nos ama Dios. ¿Cómo nos ama Dios? Tiernamente. Y ternura, escúchame, no es debilidad. Porque el vientre es tierno, es seguro. Es una fortaleza. Así que no asocies ternura con debilidad. La ternura de Dios es una fortaleza para nosotros. Y yo puedo estar seguro, tú puedes estar seguro. Gracias, Señor, porque así tú me amaste. Gracias, Señor, porque así tú me amaste. Ahora, David, ¿de qué tiene conciencia? De ese amor de Dios. Ahora, escúchame. Cuando tú tienes conciencia de ese amor compasivo, de ese amor de Dios hacia ti como una madre hacia su hijo, ¿qué crees tú? Te hago la pregunta en lo natural. ¿Cuál es la reacción de esa madre cuando su hijo está en peligro? Aun cuando ese niño ya nace. Estábamos la semana pasada en la casa de una familia y nos explicaban que el perro la perrita había parido los cachorritos y que los defiende a capa y espada de esos animales. En la naturaleza vemos eso, en la creación vemos eso. Una madre va a proteger a su hijo a toda costa, con todo su corazón. David sabe que Dios es como una madre para él. Y él tiene esa conciencia. Ahora, si su hijo clama, Señor, la muerte me está rodeando, enemigos me han rodeado, ¿cuál crees que es la reacción de esa madre? Así es. Va a mover todo a favor de ese hijo. Entonces, ¿entiende eso? Raham, ¿verdad? Vamos al versículo 7. Entonces, cuando David hubo clamado, ¿qué pasó? Dios se levantó. Porque él solo sabe, David solo sabe, Dios es fortaleza, seguridad, porque él me ama tiernamente. Dios se levanta. Mira, la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos. ¿Por qué? Porque Él se indignó. ¿Ves a esa madre? Él se indignó. 8. Humo subió de su nariz. Es decir, la ira de Dios contra los enemigos. Y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos. Descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Y raudo voló sobre las alas del viento.
De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Envió sus saetas y los dispersó. Muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató, porque se complació en mí. Esa es la respuesta de Dios a favor del que vive con conciencia de Rakham. El Señor me ama con tierno amor. Qué maravilloso, qué poderoso. Gloria, gloria a Jesús. ¿Qué tal si le pedimos hoy al Señor? Señor, yo quiero vivir, quiero despertar con conciencia cada día de que tú así me amaste en Cristo Jesús. El Señor no te ama con un amor cualquiera. El Señor no te ama con un amor natural. Nosotros estamos acostumbrados, el Señor me ama, y pensamos en el amor natural, como aman las personas. Dios no ama así. Yo creo que el amor expresado por el cuidado de una madre hacia su bebé en el vientre, siendo un amor terrenal, en algo ejemplifica el amor de Dios. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor? Que es puro, que es fiel, que es firme. Su amor no termina. Sus tiernas misericordias siguen vigentes. No importa el enemigo espiritual que estemos enfrentando. Clama con conciencia del Dios Rakhum, del Dios compasivo, del Dios tierno, y verás a tu Dios despojando a tus enemigos. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente decirle: Señor, Señor, gracias por tu tierno amor hacia mí. Padre Celestial, Señor, en un mundo lleno de tantas situaciones, tantas cosas, problemas, dificultades, circunstancias en lo natural, Señor. Tantas batallas a nivel emocional. Hay muchos que están librando batallas que nadie más conoce. Batallas en sus pensamientos, batallas emocionales. Y el Señor hoy ha venido a decirnos: mi amor por ti es tierno. Mi amor por ti es como el de una madre por su hijo. Padre Celestial, Señor, tenemos que echar raíces y echar cimientos en la profundidad de tu amor, en el valor que tu amor nos da a nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Padre eterno, no queremos tener otra conciencia. No queremos vivir con otro entendimiento. Queremos solamente cada día despertar: estoy en el régimen de Dios. Estoy en el vientre de Dios. Y Dios me guarda. Y Dios me protege. Y Dios me nutre. El vientre es un lugar de nutrición. Él me nutre con lo mejor. Así el Señor nos guarda. Así el Señor nos cuida. Así el Señor nos protege tiernamente. Ay de aquel enemigo que quiera tocar a los que viven con conciencia del amor tierno. Él moverá desde sus cielos sus ángeles, aún el mar, y estremecerá las profundidades de la tierra. Eso fue lo que hiciste en la cruz, Señor, y te damos gracias. Porque en la cruz estremeciste, Señor, todos los cimientos por causa de tu amor. En tu ira vengaste, Señor Dios, el pecado y todos nuestros pecados, y todo enemigo espiritual fue derrotado. Por lo tanto, Padre, el trabajo del cristiano y el creyente hoy es permanecer en ese amor compasivo cada día. No te pedimos que nos ames, porque en Cristo ya nos amaste. Pero te pedimos, queremos crecer en conocer ese amor.
Queremos conocer esa profundidad, esa altura, esa anchura, esa longitud de ese amor, que da valor, que nos da el reino, que nos da la divinidad y que nos da incluso la capacidad de poder amar a otros de esa misma manera. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Padre, te decimos, gracias por amarnos tiernamente. Gracias por amarnos compasivamente, como una madre se compadece de su niño. Gracias, Dios eterno. A ti la gloria, Señor. Nos declaramos niños dependientes de su madre. Tú eres nuestro régimen, Señor. Cristo Jesús. Amén. Padre, vamos a participar juntos de la cena del Señor con conciencia de unidad, con conciencia de cuerpo. No lo hacemos indebidamente. Padre, guárdanos de ligerezas. Señor Dios, como hemos dicho hoy, somos un cuerpo. Y Padre, sabemos que somos la evidencia de Cristo en la tierra. No hablamos de nosotros, ni menos ni más. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Cristo está presente en la tierra por medio de su iglesia. Cristo está caminando en la tierra por medio de nosotros. Cristo está estableciendo su reino. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esa conciencia y ese entendimiento. Gracias, Señor Jesús. Vamos a tomar nuestros elementos. Gracias, Padre, porque tu cuerpo molido, tu cuerpo desfigurado, tus espaldas como tierra que fue arada y en la que hicieron largos surcos. Esa realidad, Señor, es el vientre tuyo que abriste para guardarnos, para hacer de nosotros un pueblo especial, Señor. Nosotros no nacimos de ninguna religión, nosotros no nacimos de ningún hombre, no nacimos por voluntad de carne ni de sangre, nosotros nacimos de tu voluntad, Señor. La palabra y el Espíritu dieron vida y nacimos de nuevo. Somos una nueva creación. ¿Puedes declararlo? Yo soy una nueva creación. En Cristo Jesús estoy. Las cosas viejas pasaron. Yo soy nuevo. Yo soy nuevo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida del sacrificio de Cristo. Padre, por tu cuerpo molido, hoy somos un cuerpo edificado. Por tu cuerpo flagelado, hoy somos un cuerpo de vida, Señor Jesús, y hoy participamos de esa vida. Al participar de esto, Señor, comemos el entendimiento de que somos un solo cuerpo y que necesitamos los unos de los otros, de los dones del uno y del otro. Padre, guárdanos de divisiones. Guárdanos, Padre, de pensar egoístamente y guárdanos de vernos en lo natural. Queremos vernos como Cristo nos ve. Queremos sembrar en relaciones, Padre, que te traen gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Participemos del pan, que es su amor compasivo hacia nosotros. Padre Celestial, así como el bebé necesita, Señor, por medio del cordón umbilical, de todos los nutrientes que la madre da, Padre, de igual manera, nosotros necesitamos de todos los nutrientes de tu vida, Señor, que son las verdades espirituales y eternas, que nos nutren, que nos fortalecen, que nos hacen robustos, que nos edifican, que nos restaura, que hermosea nuestro rostro, Señor. Hoy tomamos, Señor, del nutriente del árbol de la vida, Señor. Cristo, tú eres el árbol de la vida y tu fruto trae sanidad a los pueblos. De tu fruto comemos. Cristo, tú eres ese fruto eterno. Tú eres ese fruto eterno. Si el primer hombre y mujer fallaron en comer del árbol de la vida, para comer del árbol del egoísmo, de la autosuficiencia, hoy en Cristo y solo por Cristo participamos del árbol de la vida. Gracias por Jesús, nuestro árbol de vida, nuestro árbol de restauración y salud.
salud espiritual, salud del alma, salud física para todo aquel que esté enfermo. Cristo es tu Rakham, Cristo es tu amor compasivo. Él nos ama tiernamente y nos restaura. En Cristo Jesús participemos del árbol de la vida. En Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Rey. A ti la gloria, Señor, y la alabanza y la adoración. Aleluya.